Todos hemos tenido momentos en los que alguien ha hablado por cada uno de nosotros. Quizás era un niño que tenía miedo a hablar con su maestra. Tal vez era un abogado que habló ante un juez por cada uno de nosotros. O un amigo que habló cuando nosotros no teníamos fuerzas. So we've all, oh, sorry. Tal vez fue tu madre hablando con tu padre para interceder por ti. We've all had moments when someone spoke on our behalf. Perhaps it was as a child, afraid to speak to a teacher. Maybe a lawyer spoke before a judge. Or a friend spoke when we lacked the strength to do so. Or your mother speaking to your father for you. Hay momentos en nuestra vida que necesitamos que alguien se ponga a nuestro lado. Lo maravilloso del Evangelio es que la vida cristiana también incluye personas que oran por cada uno de nosotros cuando nosotros ya no tenemos palabras o cuando ya no tenemos fuerza. Y aún más maravilloso, Jesucristo mismo intercede continuamente por cada uno de nosotros ante el Padre. So there are moments in life when we need someone to stand by our side. The wonderful thing about the gospel is that the Christian life includes people who will pray for us when we no longer have words. And even more wonderful, Jesus Christ himself continually intercedes for us before the Father. El día de hoy continuamos con nuestra serie titulada Toda clase de oración. Y después de aprender la semana pasada sobre el tema que tuvimos, úsalo o piérdelo, hoy descubriremos otra dimensión de la oración, que es la intercesión. Y el título para este día es Yo hablaré con él por ti. So today in our series, All Kinds of Prayer, after learning last week about using it or losing it, today we're going to discover another dimension of prayer, intercession. I will speak to him for you. Interceder significa acercarse uno a Dios a favor de otra persona. No se trata simplemente de decir, Señor, bendice a todos. To intercede means to approach God on behalf of another person. It's not simply a matter of saying, Lord, bless everyone. Es llevar el nombre de esa misma persona, es llevar el dolor de ellos, es entenderlo, es entender esa batalla de otra persona delante del trono de Dios. La Biblia nos muestra que Dios obra por medio de la oración de su pueblo. No porque Él necesite nuestra ayuda, sino porque ha decidido incluirnos en esa gran obra de amor que Él tiene para la humanidad. So it's bringing another person's name, pain, need, and battle before the throne of God. The Bible shows us that God works through the prayers of his people, not because he needs our help, but because he has decided to include us in his work of love. En el libro de Éxodo 17 que fue leído, encontramos una historia extraordinaria. Mientras José peleaba en el valle contra los amalecitas, Moisés permanecía en la montaña con las manos levantadas orándole a Dios. In Exodus chapter 17, we find this extraordinary story. When Joshua fights the Amalekites in the valley, Moses remains on the mountain with his hands raised toward God. La batalla visible ocurría aquí abajo en la tierra, pero la batalla invisible ocurría arriba en los cielos, y ambas estaban profundamente conectadas. So the visible battle is taking place below, while the invisible battle takes place above, and the two are deeply connected. La intercesión reconoce que las verdaderas batallas son espirituales, y en el libro de Éxodos capítulo 17 del verso 8 al número 10 dice: Amalec vino a Refidim y peleó contra Israel. Entonces Moisés le dijo a Josué: escoge nuestros mejores hombres y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del cerro con la vara de Dios en mi mano. Josué hizo lo que Moisés le dijo y combatió contra Amalec. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del cerro. So intercession recognizes the true battles are spiritual. From Exodus 17, 8 through 10, Abimelech came to Rephidim and fought against Israel. Then Moses said to Joshua, choose our best men and go out to fight against Elimelech. Tomorrow I will stand on the hilltop with the staff of God in my hand. Joshua did as Moses had told him and fought against Elimelech
while Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill. Israel apenas había salido de Egipto. No era un ejército experimentado. Tampoco tenía grandes armas. Y aparece Amalek para destruirlos. Josué dirige el ejército, pero Dios le dice a Moisés que subiera hasta el monte. So Israel had barely left Egypt. They were not an experienced army. They lacked powerful weaponry. Yet Elimelech appeared intent on destroying them. Joshua led the army, but God told Moses to go up on the mountain. A simple vista parecía que Moisés no estaba haciendo nada importante. Sin embargo, el texto deja bien claro que lo más importante estaba ocurriendo sobre aquella montaña. La victoria dependía más de las manos levantadas que de las propias espadas. So at first glance, it might seem that Moses was doing nothing of importance. However, the text makes it clear that the most crucial events were taking place on the mountain. Victory depended more on raised hands than raised swords. Cuando alguien enfrenta dificultades, nosotros solemos pensar únicamente en soluciones humanas. Necesita un mejor trabajo, tal vez necesita dinero, o necesita otro médico, necesita cambiar de actitud. Muchas veces todo eso puede ser necesario, pero los creyentes sabemos que detrás de muchas luchas existe también una batalla espiritual que no vemos. So when someone faces difficulties, we tend to think only of human solutions. They need a better job. They need more money. They need a different doctor. They need to change their attitude. Often all of that may be necessary, but as believers, we know that behind many struggles lies a spiritual battle. Pablo describe en el libro de Efesios capítulo 6 que nosotros no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra huestes celestiales. Por eso la iglesia no solamente ofrece consejo, la iglesia ora, porque entendemos que Dios puede hacer lo que nosotros jamás podremos hacer. La intercesión reconoce que Dios está obrando donde nuestros ojos no pueden alcanzar a ver. Paul writes in Ephesians chapter 6 that our struggle is not against flesh and blood. That is why the church does not merely offer advice. The church prays. For we understand that God can do what we never could. Intercession acknowledges that God is at work beyond the reach of our sight. La intercesión requiere también perseverancia. En el libro de Éxodos, capítulo 17, del 11 al 12, dice: mientras Moisés mantenía las manos en alto, los israelitas vencían, pero cuando bajaba las manos, vencía a Amalek. Pero Moisés se les cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que pudiera sentarse, mientras que Aarón y Hur le sostenían las manos en alto, el uno a la izquierda y el otro a la derecha. Así pudo mantener firmes las manos hasta que se puso el sol. Intercession always requires perseverance. Continuing with that Exodus 17 passage. As long as Moses held up his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, Amalek prevailed. When Moses' hands grew tired, they took a stone and put it under him as he sat on it. Aaron and Hur held up his hands, one on one side, one on the other, so that his hands remained steady till sunset. Hay un detalle interesante en esa historia. Mientras Moisés mantiene las manos levantadas, Israel siempre gana y vence. Cuando las bajaba por el cansancio, Amalek comenzaba a ganar. Moisés descubre algo que nosotros conocemos. Orar puede cansar, no físicamente solamente, sino que también emocionalmente. There's an interesting detail. As long as Moses kept his hands raised, Israel prevailed. When he lowered them due to fatigue, Elimelech began to gain the upper hand. Moses discovered something that we all know. Prayer can be exhausting, not just physically, but emotionally as well. ¿Cuántos han orado por muchos meses por su hijo, por un matrimonio, por un familiar enfermo, por nuestra propia familia, por alguien que aún no conoce a Jesús? Después de un tiempo podemos pensar, ya no sirve que nosotros sigamos orando.
How many have prayed for months for a child, for a marriage, for a sick relative, for your family, for someone who doesn't yet know Jesus? After some time, we might think there's no point in continuing to pray. Pero Moisés nos enseña que la intercesión persevera, no porque nosotros tengamos el poder, sino porque Dios sigue obrando aun cuando nosotros todavía no podemos ver resultados. But Moses teaches us that intercession perseveres, not because we possess the power, but because God continues to work even when we do not see the results. Jesús contó una parábola de la viuda persistente, precisamente para enseñar que debemos orar siempre sin dejar y desmayar. En el libro de Lucas capítulo 18 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que no temía ni a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni le temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que le claman de día y de noche? ¿Se tardará en responderles? Jesus told a parable of the persistent widow precisely to teach us that we never should give up heart. Luke 18, then Jesus told him a parable about the need to pray always and not lose heart, saying, there was in a certain city a judge who neither feared God nor respected man. There was also a widow in that city who kept coming to him, saying, grant me justice against my adversary. For a time he refused, but afterward he said to himself, though I neither fear God nor respect man, yet because this widow keeps bothering me, I will grant her justice, lest by her continual coming she wears me out. And the Lord said, hear what the unjust judge said. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he delay in answering them? Muchas de las respuestas de Dios llegan después de meses o después de años de oración constante. No porque Dios sea lento, sino porque Él también está formando nuestra fe mientras nosotros esperamos su respuesta. Many of God's answers arrive even months or years of consistent prayer, not because God is slow, but because He's also shaping our faith while we wait. La intercesión también necesita una comunidad. El libro de Éxodos 17, verso 12 dice, pero Moisés se le cansaban las manos, así que tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que pudiera sentarse, mientras que Aarón y Hur sostenían las manos, el uno al lado izquierdo y el otro a la derecha, así pudo mantenerse firme en las manos hasta que se puso el sol. Intercession also requires community. From Exodus 17 as we continue, but Moses' hands grew tired, so they took a stone and put it under him so he could sit on it, while Aaron and Hur held up his hands, one on the left side and the other on the right. Thus he was able to keep his hands steady until the sun went down. Quizás el detalle más hermoso de este relato es este. Moisés no pudo hacerlo él solo. Aarón y Hur sostuvieron sus brazos. Esa es una gran imagen de nuestra iglesia. So perhaps the most beautiful detail of the story is this: Moses couldn't do it alone. Aaron and Hur held up his arms. What a beautiful image of the church. Hay días en que uno de nosotros ya no tiene fuerzas para continuar orando. Entonces viene otro creyente y ora. Hay momentos cuando una madre ya no puede más. Entonces la iglesia ora por ella. There are days when one of us no longer has the strength to pray, and then another believer prays. There are moments when a mother can go no further, and then the church prays. Cuando un joven lucha por una depresión, cuando un matrimonio atraviesa por una crisis, cuando alguien recibe un diagnóstico muy difícil, la iglesia levanta sus brazos. When a young person struggles with depression, when a marriage goes through crisis, when someone receives a difficult diagnosis, the church lifts up its arms.
La intercesión nunca fue diseñada para ser una carga individual. Somos un pueblo que llevamos las cargas unos de otros. Intercession was never designed to be an individual burden. We are a people who bear one another's burdens. En el libro de Gálatas capítulo 6 dice, llevad unos la carga de otros. Eso incluye la carga sin oración. La iglesia se convierte en un hospital espiritual donde nadie pelea completamente solo. Somos la iglesia. Galatians chapter 6 says, bear one another's burdens, and that includes burdens in prayer. The church becomes a spiritual hospital where no one fights alone. Nuestra confianza está en el gran intercesor, Jesucristo. Libro de Romanos capítulo 8 dice, ¿qué más podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. El que no escatimó ni su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Si Cristo fue el que murió, más aún el que también resucitó, al que además está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. So our confidence is in the great intercessor, Jesus Christ. From Romans chapter 8, Paul says, what more can we say? That if God is for us, no one can be against us. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Who will bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is the one who condemns? Christ is the one who died. More than that, he also rose again, who is at the right hand of God and intercedes for us. Después de contemplar a Moisés, el apóstol Pablo nos lleva a alguien más infinitamente mayor, Jesucristo. El libro romano dice, Cristo Jesús murió, mas aún resucitó, el que además está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. So after contemplating Moses, Paul leads us to someone greater, Christ. Romans says, Christ Jesus died, and more than that, raised to life, is at the right hand of God interceding on our behalf. Esta es una de las verdades más consoladoras de toda la Biblia. Jesús no solamente murió por nosotros, no solamente resucitó, no solamente ascendió, hoy mismo sigue intercediendo por cada uno de nosotros. It's one of the most comforting truths in the entire Bible. Jesus did not merely die for us. He didn't merely rise again. He did not merely ascend. Even today, he continues to intercede for us. Cuando fallamos, Él intercede. Cuando somos acusados, Él intercede. Cuando Satanás intenta condenarnos, Jesús responde, yo ya pagué por esa persona. When we fail, he intercedes. When we are accused, he intercedes. When Satan tries to condemn us, Jesus answers, I've already paid for that person. La intercesión de Cristo no convence a un Padre que se rehúsa a amarnos. Más bien revela el amor de Dios, que es un Dios trino, por nosotros. El Padre envió al Hijo, el Hijo entrega su vida y ahora representa delante del Padre la obra perfecta de su sacrificio. Nuestra seguridad descansa en esa obra que ya está terminada. Christ's intercession does not persuade a father who refuses to love us. Rather, it reveals the love of the triune God for us. The Father sent the Son gave his life, and now he presents the perfect work of his sacrifice before the Father. Our security rests on that finished work. Esta verdad cambia también nuestra manera de interceder. Nosotros no estamos orando solos, oramos unidos a Cristo. Él presenta nuestras débiles oraciones delante del Padre. So this truth changes the way that we intercede. We don't pray alone. We pray united with Christ. He presents our weak prayers before the Father. Cuando nuestras palabras son imperfectas, Jesús las perfecciona. Cuando no sabemos nosotros qué decir, nuestro Salvador sigue hablando a favor nuestro. So when our words are imperfect, Jesus perfects them. When we don't know what to say, our Savior continues to speak on our behalf.
¿Qué significa todo esto ahora para nosotros? Haz una lista de personas por quien vas a interceder. No ores solamente por tus propias necesidades. Piensa en tu familia, en tus hijos, en tus nietos, en personas enfermas que atraviesan una crisis, quien aún no conoce a Cristo, por los líderes de la iglesia, por los misioneros y por nuestra comunidad. So what does this mean for us? Make a list of the people whom you will intercede for. Do not pray for only your needs, but think of your family, your children and grandchildren, those who are sick, those who are going through a crisis, those who do not yet know Christ, for church leaders, for missionaries, for your community. La intercesión amplía nuestro corazón. No lo abandones demasiado pronto. Tal vez llevas años orando. Sigue. Dios escucha, Dios obra, aunque todavía no puedas verlo. So intercession expands our hearts. Do not give up on it too soon. Perhaps you've been praying for years. Well, keep going. God hears. God works, even if you can't see it yet. También permite que otros oren por ti. Algunas personas siempre quieren ser las fuertes, pero todos necesitamos un Aarón, necesitamos un Ur. La iglesia existe precisamente para eso. No tengas miedo de pedir oración a tu iglesia. We also need to allow others to pray for you. Some people always want to be the strong ones, but we all need an Aaron and a Hur. The church exists precisely for that purpose. Do not be afraid to ask for prayer. Descansa en la intercesión perfecta de Cristo. Nuestra esperanza no depende de cuán elocuentes sean nuestras oraciones. Depende del Salvador que vive para interceder por cada uno de nosotros. And then we need to rest in the perfect intercession of Christ. Our hope does not depend on how eloquent our prayers are. It depends on the Savior who lives to intercede for us. En conclusión, imaginen esta escena. Mientras Israel pelea abajo, Moisés permanece arriba con las manos levantadas. Las personas quizás solo veían una batalla. As we conclude, picture the scene. While Israel fights below, Moses remains above with his hands raised. The people might have seen only one battle. Pero Dios, él miraba dos batallas, una con espada y otra con oración. Hoy ocurre lo mismo, hay personas luchando por su matrimonio, por su salud, por sus hijos y por su fe. But God saw two, one with swords and another with prayer. And the same is true today. There are people fighting for their marriages, for their health, for their children, for their faith. Y Dios invita hoy a su iglesia a subir nuevamente al monte y levantar sus manos y decir, Señor, yo hablaré contigo por ellos. And God invites His church to go up on the mountain once more, to lift up our hands, to say, Lord, I will speak to you on their behalf. Y mientras nosotros intercedemos por otros, nunca olvidemos la mayor noticia del Evangelio. Hay alguien que ya está hablando al Padre por nosotros. Jesucristo, nuestro Salvador, resucitado, vive para interceder por su pueblo. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia con confianza, sabiendo que ninguna oración ofrecida en su nombre es en vano. As we intercede for others, let us never forget the greatest news of the gospel. There's one already speaking to the Father for us. Jesus Christ, our risen Savior, lives to intercede for His people. It's why we can approach the throne of grace with confidence, knowing that no prayer offered in His name is in vain. In En el Jesus' nombre de name. Jesús. Amen. Amén. Please stand and pray. Nos ponemos de pie para orar.